Hola a todos, mi nombre es Laura Rojas y en esta ocasión les hablaré acerca de las tablas dinámicas. Una tabla dinámica nos sirve para analizar los datos que tenemos en una hoja de Excel. Debemos partir de una hoja que contenga diferentes datos. En esta tabla tenemos las ventas ubicadas en tiendas de diferentes barrios de la ciudad en 4 zonas diferentes. Tenemos también la forma de pago con la que se realizó la venta y la categoría de la venta. Entonces, el primer paso es entrar a la parte de insertar y vamos a darle tabla dinámica. Se nos abre este recuadro donde la primera opción nos pide que seleccionemos una tabla o rango. Entonces vamos a seleccionar nuestra tabla. Listo. Nos dice que elijamos dónde queremos colocar el informe de la tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Para esta ocasión vamos a dejar en la hoja de cálculo existente. Entonces, en este rectángulo va a quedar ubicada nuestra tabla dinámica. Aquí al costado derecho tenemos los campos de nuestra tabla, donde está la ciudad, la zona, las ventas, la forma de pago y la categoría. Y aquí en el costado izquierdo vamos a encontrar lo que son los filtros, las columnas, las filas y los valores. Dentro de los valores se van a colocar las celdas que queremos que se totalicen para cada fila o para cada columna. Dentro de los filtros, esto nos sirve para restringir la información que estamos mostrando. Entonces, queremos mostrar el total de ventas por categoría y por ciudad. Entonces, vamos a colocar la ciudad dentro de las filas, la categoría dentro de las columnas y las ventas dentro de los valores. Ya se nos creó nuestra tabla dinámica, donde nos muestra en las filas, aparece cada una de las ciudades y nos vamos sumando las ventas para cada una de las categorías. En la parte inferior nos muestra el total para cada una de las categorías y en esta última nos muestra la suma total de todas las ventas en toda la ciudad. Entonces, ahora queremos ver la forma de pago, si fue de contado o con tarjeta. Entonces, vamos a arrastrar la forma de pago acá dentro de los filtros y ya nos aparece acá en esta parte. Entonces, podemos mirar si fue de contado, de tarjeta, o podemos seleccionar varios elementos. Entonces, en este caso podemos seleccionarlas todas, o si queremos únicamente ver las de contado, también las tenemos. Si queremos ver con tarjeta, o si las queremos ver todas. Listo. Ahora queremos entonces que nos muestre también la zona. Entonces, vamos a colocar la zona acá dentro de las filas. Veamos que lo colocamos acá en la parte de abajo, pero si las intercambiamos dejando la zona primero y luego la ciudad, nos muestra la tabla de esta forma, un poco más resumida. Ahora queremos cambiar la configuración de los valores, entonces vamos a darle acá clic izquierdo en la suma de ventas y le vamos a dar configuración de campo de valores. Se nos abre este recuadro. Entonces, acá nos dice que podemos ver el recuento, el promedio, donde queremos ver la máxima venta, la venta más mínima o el tipo de producto. Entonces, digamos en este caso, quiero observar el promedio. Le damos a aceptar. Ya con eso nos calcula el promedio de cada una de las categorías. Entonces, también podemos darle la opción de mostrar como valores. Entonces, esta parte es sin cálculo, en la parte del formato del número. Entonces, podemos decirle que queremos el porcentaje del total general. Y nos aparecen todos nuestros valores, pero con porcentajes. Pero digamos que al final de la tabla nos va a mostrar que el total siempre va a ser el 100%. Ahora, también podemos configurar para dejar la suma, acá dejémoslo sin cálculo, y acá en la parte de formato de número, entonces nos aparece general
que es así como aparece la tabla, pero como estamos hablando de moneda, entonces vamos a darle esta opción y le vamos a dar a aceptar y aceptar. No nos cogió la parte del formato, entonces vamos a hacerlo nuevamente. Formato de número, moneda, vamos a decirle el símbolo pesos, ok, y le vamos a dar a aceptar y nuevamente a aceptar. Listo. Entonces en este caso ya tenemos todos nuestros valores en moneda. Entonces estas tablas también se pueden modificar y darle un estilo diferente de diseño. Entonces nos colocamos en la parte de dar formato como tabla y escogemos el que más nos guste, el que más se adecue a lo que nosotros queremos. Listo. De esta forma acabamos nuestro tutorial de las tablas dinámicas. Gracias. Buen día compañeros, mi nombre es María Isabela Tuesta Maestre. En este video les voy a explicar la función suma, la función sumar.si y la función sumar.si.conjunto. En la función suma, pues como su nombre lo indica, nos va a sumar todos los números que nosotros necesitemos. Entonces tenemos esta base de datos que dice tipo, categoría, sabor y ventas. Necesitamos saber el número de las ventas que se tuvieron en este periodo. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Pues digamos que acá tenemos los argumentos de la función que nos dice que está número 1, número 2, número 3. En el número 1 pues se puede colocar pues acá el número 1 que sería 100, en el número 2 50, en el número 3 90 y así sucesivamente, colocando todos los valores que están aquí pues en estos criterios que salen acá. Esa pues sería una opción. Otra opción pues sería seleccionar dándole igual el signo suma y seleccionar cada uno de los valores que salen en las ventas. La otra opción sería irse a la parte superior en la barra de tareas, seleccionar la función sumar. Nos va a seleccionar todos los datos que vamos a sumar de una vez, pues verificamos que sí sea lo que queremos sumar y le damos enter. O la otra pues es dándole igual suma. Nos van a salir pues todas las funciones de suma que hay. Le damos la primera, abrimos paréntesis y seleccionamos los valores que queremos sumar, que en este caso pues son las ventas. Y nos va de las tres maneras, pues nos va a dar la misma respuesta. Entonces ahora vamos a ver la función sumar.si. La función sumar.si nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas pues que no cumplan con el mismo. Entonces esta pues sale con igual suma, sumar.si. Los argumentos de la función son el rango, el criterio y el rango guión suma. En el rango pues son el rango de las celdas que se van a evaluar. El criterio pues son la condición que nosotros vamos a poner para que se cumpla. Acá tenemos como una anotación que es importante, que el criterio puede ser especificado en un número, en texto o en una expresión. Si es un número, solamente se van a sumar las celdas que contengan ese número, se van a buscar esas celdas y las va a sumar. Y si es un criterio de una expresión, pues se pone una condición que sea mayor o menor que. Entonces tenemos acá una serie de datos que como le son 2, 5, 1, 4, 3, 1, 5, 1, 1 y 2. Que vamos a aplicar la función sumar.si. Entonces nos paramos en una celda en blanco, le damos igual función sumar.si. Abrimos paréntesis, seleccionamos los datos que anteriormente les mencioné, que serían de la celda A1 a la celda A10. Le damos coma y queremos que nos busque los números, las celdas que contengan el número 5. En este caso, pues son dos celdas que contienen ese número. ¿Qué va a hacer la función sumar.si? Nos va a buscar las celdas que tienen ese número y las va a sumar. En este caso, pues nos va a dar 10.
Ahora vamos a aplicarla con otro criterio. Entonces tenemos los mismos valores que les mencioné anteriormente. Vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar igual sumar.si, abrimos paréntesis, seleccionamos del rango A1 al rango A10, le damos coma y vamos a poner entre comillas los números que sean menores que 3. En este caso, pues nos va a buscar los valores que serían 2, 1, el 1, 1, 2 y nos va a sumar esos valores. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 valores que son menores que 6 y nos lo va a sumar y la suma de esos valores nos da 8. Eso pues básicamente es la función sumar.si con un solo criterio. Bueno, ahora vamos a ver la función sumar.si.conjunto. Esta función nos permite sumar los valores de un rango de celdas que cumplan con varias condiciones que estipulemos, a diferencia pues de la función sumar.si que les expliqué anteriormente que solo cumple con un criterio. Entonces la función sumar.si es de categoría matemática y trigonométrica. ¿Para qué sirve? Pues para sumar varios valores que cumplan con los criterios que nosotros coloquemos. Los argumentos de esta función es rango-suma, rango-criterio 1, criterio 1, rango-criterio 2, criterio 2 y así sucesivamente. En el rango de suma, pues es el rango de las celdas que queremos sumar. En el rango-criterio 1, pues el rango que se buscarán en el criterio que nosotros coloquemos. En el criterio 1 pues va a ser como la función que nosotros queremos buscar. Y así pues serían con el rango 2, seleccionamos, pues se selecciona los datos que se vayan a buscar y en el criterio pues se selecciona como lo que queremos buscar. Entonces tenemos una serie de datos como lo son el tipo, la categoría, el sabor y las ventas y queremos contestar esta pregunta: las ventas de los productos light de sabor natural. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo la tenemos que hacer? Pues acá, digamos, están los argumentos de la función. Vamos a aplicarlos. Entonces, le damos igual función sumar.si.conjunto. Abrimos el rango de la suma, serían las ventas, que siempre tienen que ser valores porque las letras no las suman. En el criterio 1 vamos a colocar los sabores. Cerramos y ponemos punto y coma, entre comillas ponemos natural, cerramos comillas, le damos punto y coma. El criterio número 2, pues que sean light, entonces seleccionamos las categorías, le damos punto y coma y entre comillas le escribimos light, cerramos comillas y cerramos paréntesis y esto nos va a dar 210. Entonces las ventas de los productos de light sabor natural son de 210.000. Vamos a hacerla con otros ejemplos. Entonces tenemos esta base de datos: referencia, fecha, tipo, operación, provincia, superficie, precio de venta, fecha de venta y el vendedor. Queremos contestar estas preguntas. Tenemos la primera pregunta que nos dice el precio de venta de las operaciones de alquiler del empleado Pedro. Entonces le damos igual sumar.si.conjunto. En el rango de suma va a ser el precio de la venta. Seleccionamos el precio de la venta, le damos punto y coma. El criterio, vamos a seleccionar el tipo, la operación, perdón. Le damos punto y coma, abrimos paréntesis, abrimos comillas, le damos alquiler, cerramos comillas, punto y coma. El rango criterio 2 va a ser el vendedor, entonces seleccionamos los vendedores, le damos punto y coma, le damos paréntesis y en este caso sería del empleado Pedro. Le damos punto y le damos comillas y cerramos.
Nos faltó un punto y coma. Le damos punto y coma y ahora sí. Estamos aquí y nos da que el precio de venta es de 9.296.666. Ahora queremos contestar esta pregunta. El precio de venta de la provincia de Girona por la operación de venta. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Igual sumar puntos sí, la seleccionamos. Ahí nos abre el paréntesis, seleccionamos el precio de venta. Le damos punto y coma. Le damos punto y coma. Seleccionamos la provincia. Seleccionamos las provincias. Le damos punto y coma. Abrimos comillas. Escribimos la provincia que vamos a buscar. Cerramos comillas. Le damos punto y coma. Ahora seleccionamos las operaciones. Seleccionamos las operaciones. Damos punto y coma. Damos punto y coma. Entre comillas escribimos venta. Cerramos comillas. Cerramos paréntesis. Y nos va a dar 21.311.194. Ahora queremos responder esta pregunta. La superficie del parking de Pedro. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Sumar, punto sí, punto conjunto. Seleccionamos superficie. Le damos punto y coma. Seleccionamos el tipo. Le damos punto y coma. Entre comillas escribimos parking, que es el criterio que vamos a tener. Le damos punto y coma. Seleccionamos los vendedores. Le damos punto y coma. Le damos comillas. Escribimos Pedro. Cerramos comillas. Cerramos paréntesis. Y nos va a dar 244. Bueno, pues estas son todas las operaciones de sumar. Bueno, ahí existen más, pero pues son las 3 que les quería explicar. Espero pues que las hayan entendido. Muchas gracias. Bueno, en este punto hablaré sobre el filtro avanzado. Para empezar a explicar este tema, daré una definición sobre qué es un filtro avanzado en Excel y explicaré el paso a paso para aplicar filtro avanzado. Entonces, ¿qué es un filtro avanzado en Excel? Es básicamente un filtro en el que los criterios se encuentran en otro lado de la hoja de Excel y cuyo resultado del filtro avanzado podemos llevar a otro lugar de la hoja de Excel o incluso a otra hoja de Excel. En el paso a paso para aplicar filtro avanzado, lo primero que debemos hacer es copiar los encabezados de nuestra base de datos, que en este caso sería región, producto, empresa y ganancia, y pegarlos abajo de la tabla o a un lado. En este punto lo pusimos al lado de la tabla. ¿Por qué se pegan dos veces los encabezados de nuestra base de datos? Es porque en esta primera parte vamos a trabajar todos los datos que deseamos filtrar y en la segunda van a aparecer todos los resultados. Nuestro segundo paso es poner los datos o valores que deseamos filtrar de nuestra base de datos, es decir, estos valores los ponemos en nuestra primera tabla que pusimos. En este caso sería el dato o valor que deseamos filtrar, es todo lo que tiene que ver con la región, y ponemos la región Caribe. Luego, lo que debemos hacer es dar clic en la pestaña de datos. Por cuarto paso debemos seleccionar la pestaña de avanzados. En el quinto paso debemos dar clic en copiar a otro lugar. En el sexto paso debemos dar clic en el rango de criterios.
En el séptimo paso debemos en el rango de criterios seleccionar nuestra primera tabla base. En nuestro octavo paso debemos dar clic en copiar a. En nuestro noveno paso debemos dar en copiar a y debemos seleccionar el encabezado de nuestra segunda tabla, que es donde vamos a poner los resultados. Y nuestro décimo paso va a ser dar clic en aceptar. Y automáticamente en nuestra segunda tabla aparecerá los resultados de nuestra búsqueda de filtro que tiene que ver con región Caribe y región andina. Ahora, a continuación, en nuestro ejemplo aparece el ejemplo que estábamos manejando sobre el paso a paso. Aparece más detallado, aparece en nuestra segunda tabla, en nuestra primera tabla, que es donde vamos a manejar todos los datos que deseamos filtrar, y en nuestra segunda tabla aparece todos los resultados que tienen que ver con esos datos, que son de región Caribe y región andina. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo realizar una base de datos utilizando una macro. Vamos a empezar de cero, entonces lo primero que tenemos que hacer es habilitar una función de Excel que se llama en algunos casos desarrollador, en otros casos programador. Se revela más o menos en este lado, entonces si no lo tenemos nos podemos ubicar en este espacio, le damos clic derecho, personalizar la cinta de opciones. Y aquí, como ven, aquí está desarrollador, le damos clic en la casilla y le damos aceptar. Y aquí ya entonces tendríamos esta función activada, y con esta función empezaremos a crear nuestra base de datos. Entonces vamos a empezar. Inicialmente vamos a seleccionar aquí 5 filas y las vamos a llevar aquí hasta la M. Y acá le vamos a dar en combinar y centrar, y aquí vamos a escribir registro de clientes, porque en este caso haré una base de datos de clientes, pero cada quien decide pues de qué hará su base de datos. Entonces acá seleccionamos el tipo de letra, el tamaño que queramos, qué tan grande lo deseamos, y negrilla podemos agrandarlo un poco más, y podemos poner un color de fondo si así lo deseamos. Ahora, teniendo en cuenta que voy a realizar una base de datos de clientes, entonces lo que voy a hacer es a lo largo de mi hoja voy a poner los campos con los datos con los que registraré a estos clientes. Entonces en este caso me ubiqué en las columnas C y F, y aquí puse todo el tipo de dato que voy a recolectar. Entonces aquí tenemos la referencia del cliente, la dirección, número de teléfono, nombre completo, ciudad y correo electrónico. Entonces aquí ya empezamos a acomodar estos campos a lo que sea visualmente más agradable para nosotros. Entonces podemos poner el tipo de letra que queramos, el tamaño que deseemos, si lo queremos poner en negrilla. Acá en este caso, para que tengamos un espacio suficiente para llenar estos datos, podemos aquí adaptar la columna. En este caso también la podemos adaptar un poco. Acá, para que quede un poco más separado, también lo podemos alinear al lado derecho. Acá podríamos alargarlo un poco más. Y acá entonces lo que vamos a hacer es combinar estas celdas de acá. Y aquí es donde vamos a empezar a llenar o a poner los datos de nuestros clientes. Entonces aquí es acomodar a lo que visualmente más deseemos. Acá podemos dar lo de bordes extremos, podemos seleccionarlos todos a la vez y cada quien lo acomoda en la manera que desea hacerlo. Ahora lo que haremos será insertar los botones. Entonces iremos a insertar aquí en formas y figuras, y aquí seleccionamos la figura que más nos guste. En ese caso yo voy a escoger esta de acá y acá la voy a poner. Entonces acá voy a escribir
ir a base de datos. Acá selecciono el texto, le doy negrilla y también lo centro. Acá también puedo aumentar un poco el tamaño. Y acá lo que podemos hacer es acomodar el botón con los colores y con el tamaño que deseemos. Entonces en este caso voy a escoger otro color. Y acá lo que podemos hacer, como tenemos que hacer más botones, entonces para facilitarnos las cosas podemos copiarlo con control C y acá pegarlo con control V. Entonces acá necesitamos 3 botones. Y ahora lo que vamos a hacer será acomodarlos cada uno en su lugar. Entonces aquí los vamos a acomodar. Y los vamos a renombrar. Entonces este se llamará nuevo. Este se llamará buscar. Y este se llamará registrar. Ahora nombraremos esta hoja y a esta la nombraremos como registro. Y sacaremos una nueva hoja que llamaremos base de datos. Y en esta hoja vamos a seleccionar las primeras 4 filas. Vamos hasta la columna F, combinar y centrar, y aquí le vamos a poner base de datos. Y tal como hicimos con el inicio anterior, entonces aquí vamos a acomodar esto con el tipo de letra que queramos, con el tamaño que deseemos. Le vamos a poner negrilla y le vamos a poner los colores que queramos. Y acá vamos a expandir un poco las columnas para que los campos de los datos tengan espacio. Entonces en este caso vamos a poner los mismos datos que ponemos. Entonces acá tenemos referencia cliente, nombre completo, dirección, ciudad, teléfono e email. Ahora vamos a tomar estos datos aquí desde referencia cliente hasta email y vamos a bajar una celda, le vamos a dar en insertar, tabla, vamos a seleccionar esta casilla que dice la tabla tiene encabezados, le vamos a dar a aceptar y es muy importante poner el nombre de la tabla, en este caso le voy a poner datos. Y una vez acá ya podemos seleccionar el diseño de la tabla, el diseño que nos parezca más agradable. En este caso yo voy a seleccionar este. Y acá yo quiero que me ordene los nombres en orden alfabético, entonces le voy a dar acá, le vamos a dar en datos, en ordenar. Acá me va a aparecer este recuadro, le voy a dar aquí en ordenar por, entonces quiero el nombre completo y aquí le voy a dar aceptar. Ahora, otra cosa que también quiero hacer es que esta hoja también va a tener un botón, entonces para hacerlo más fácil voy a copiar este, lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar aquí a un lado, puedo extender esto un poco más. Y aquí le voy a dar ir a registro. Ahora lo que haremos será automatizar el libro. Entonces primero les quiero definir macro. Entonces esto se puede definir como una serie de movimientos o instrucciones que se almacenan para ser ejecutadas mediante una sola orden o un solo botón. Y estas se escriben en un lenguaje de programación que se llama Visual Basic for Application. Entonces aquí lo primero que yo quiero que la hoja haga es que, digamos, acá al seleccionar el botón de ir a datos, pues este me lleve a la base de datos. Entonces estando acá, lo que vamos a hacer será
ir acá al botón de desarrollador, que fue el que pusimos aquí hace un rato. Le vamos a dar acá en grabar macro y aquí le vamos a poner un nombre que diga ir base, le vamos a dar a aceptar y desde este momento me va a grabar todo lo que yo voy a hacer en la hoja. Entonces una vez estamos acá, voy a ir a la otra hoja de base de datos y ya estando acá le voy a dar en detener grabación. Ahora voy a volver a la hoja de registro, voy a pararme aquí en el botón, clic derecho, asignar macro y como anteriormente lo nombramos, vamos a seleccionar aquí ir base y le vamos a dar a aceptar. Entonces acá le damos un clic en otro lugar de la hoja y acá cuando seleccionemos el botón me va a llevar a la base de datos. Ahora quiero que cuando presione el botón de ir a registro me lleve a la hoja de registro. Entonces lo que vamos a hacer es acá nuevamente en desarrollador le vamos a dar en grabar macro, le vamos a dar acá ir a registro sin separar, aceptar, vamos a ir a la hoja de registro, nos paramos en el encabezado y le vamos a dar detener grabación. Entonces acá volvemos acá, clic derecho nuevamente, asignar macro, le vamos a dar ir a registro, aceptar, seleccionamos cualquier parte de la hoja y cuando seleccionemos el botón nos va a llevar a la hoja de registro. Entonces aquí como queremos aprender vamos a empezar a programar este botón de registrar. Entonces un consejo es que como estamos aprendiendo a manejar las macros, entonces en este momento es mejor rellenar antes estos campos. Aquí tengo un cliente ejemplo con su referencia, su dirección, su teléfono, tipo de compra, nombre completo, ciudad y email. Entonces aquí vamos a ir a grabar macro, lo vamos a llamar registrar. Le vamos a dar a aceptar y ahora vamos a pasar todos estos datos a este lado. Entonces primero nos paramos acá y vamos a dar insertar una nueva fila. Nos paramos acá y empezamos a llenar todos estos datos al otro lado. Entonces le vamos a dar control C. Es importante que aquí le demos clic derecho y peguemos valores. En todos los campos siempre peguemos valores. Entonces referencia de cliente, nombre completo, acá de nuevo pegar valores, vamos con dirección, de nuevo aquí vamos a pegar valores, teléfono, pegar valores, el tipo de la compra, pegar valores, la ciudad y el correo electrónico. Acá volvemos a esta y vamos a darle suprimir en todos los campos. Una vez le dimos suprimir, entonces le vamos a dar en detener grabación. Entonces acá nos paramos en el botón de registrar, asignamos macro, registrar, aceptar y ahora podemos intentar rellenando con cualquier dato acá para ver que si nos registre al otro lado y ver que si está funcionando. Volvemos acá y como se dan cuenta, si nos está acá llenando la base de datos. Ahora vamos a sistematizar el botón de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de empezar a grabar la macro, vamos a poner cualquier valor aquí en las celdas. Entonces acá le vamos a dar acá en grabar macro, le vamos a dar en nuevo, aceptar, aquí va a empezar a grabar, entonces vamos a empezar a suprimir todo esto y vamos a detener la grabación. Entonces acá detener grabación, entonces nos posicionamos sobre el botón, nuevo, agregar macro, nuevo, y ahí ya quedó. Entonces para probar podemos poner cualquier cosa acá y le vamos a dar en el botón nuevo y ahí nos borra todo. Para sistematizar el botón de nuevo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner una nueva hoja, la vamos a insertar acá, la vamos a nombrar
buscar, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a copiar estos datos de acá, control C, y acá los pegamos como valores, seleccionamos estas dos filas, le ponemos todos los bordes y aquí nos encargamos de extender todas las filas para que los datos quepan completamente. Y aquí lo que vamos a hacer es formular esta hoja. Entonces acá extendemos, entonces acá nos paramos acá, entonces le damos error sí, le vamos a dar sí error, perdón, acá sí error, acá le vamos a dar buscar B, doble clic, y acá valor buscado. Entonces, como queremos que nos busque exactamente, en este caso referencia de cliente, seleccionamos la celda, acá vamos a fijar esta celda con el signo pesos, acá le vamos a dar punto y coma, que es lo que necesitamos para separar. Aquí donde dice matriz buscaré, entonces recordemos que la tabla donde tenemos todos nuestros datos se llama datos, así le pusimos. En indicador de columna es 1. Entonces acá le damos otra vez, le damos error, cerramos paréntesis, y para que no nos bote un dato erróneo, sino que solo nos bote datos exactos, nuevamente punto y coma, le vamos a dar comillas y cerramos. Entonces acá, como vemos, esto ya está formulado, entonces lo que vamos a hacer es arrastrar esta fila para que todas estas celdas nos queden formuladas, y vamos a hacer una pequeña modificación. Entonces, como esta es la columna 1, por eso tiene acá 1, entonces acá lo que vamos a hacer es cambiar por 2, aquí 3, aquí 4, aquí le vamos a cambiar 5, 6 y 7. Para continuar con la sistematización del botón buscar, entonces como ya formulamos esta hoja, vamos a darnos cuenta o vamos a probar si funciona. Entonces, por ejemplo, podemos hacer aquí en la hoja de registro y vamos a poner un número aquí de cliente, le vamos a dar enter, y si vamos a la página de buscar, vemos que nos va a poner los datos correspondientes que llenamos de ese cliente. Entonces aquí vamos a volver, y aquí es cuando vamos a ir al botón de desarrollador, vamos a dar grabar macro, le vamos a dar buscar, como ya lo hemos venido haciendo, aceptar, y ahora vamos a volver a la página de buscar y vamos a copiar y pegar los datos respectivamente. Entonces tenemos nombre completo, volvemos acá y pegar valores, y así con todos los datos. Dirección, teléfono, tipo de compra, ciudad y correo electrónico. Entonces, a medida que vayamos ingresando los datos, entonces lo que va a hacer este botón es buscarlo en medio de todos esos datos. Entonces aquí, ya que hemos terminado, entonces le vamos a dar detener grabación, y nuevamente nos posicionamos sobre el botón, le vamos a dar asignar macro, le vamos a dar buscar, aceptar. Ya que estamos acá, entonces aprovechamos que tenemos el botón nuevo y busquemos. Nuevamente busquemos el mismo número de cliente para ver que funciona, le damos buscar, y acá, como vemos, ya nos ubica todos los datos. Entonces, una vez de que ya hayamos ingresado todos los clientes que deseemos, en este caso yo registré 100 clientes, entonces ya podemos probar para buscar. Entonces, en este caso, busquemos un cliente por su número acá, le damos buscar e inmediatamente me lo busca. Podemos intentar con otro, como busquemos acá, inmediatamente me lo busca.
Y también es importante saber que si no hay un cliente o si hay un dato que no aparece, entonces él simplemente no me lo va a buscar. Entonces aquí podemos ver, si le damos buscar, simplemente no va a aparecer. Entonces esto sería todo por la base de datos. Y como última cosa, también es muy importante el cómo guardamos el documento para que más adelante cuando lo abramos nos siga funcionando como una macro. Entonces acá donde lo vayamos a guardar, entonces acá puede ser, y acá entonces le vamos a poner cualquier nombre, y acá le vamos a dar libro Excel habilitado para macros y le damos guardar, y de esa manera entonces ya cuando lo volvamos a abrir nos va a seguir funcionando como una macro. Bienvenidos al manual de Solver. Antes de explicarles cómo funciona esta herramienta de Excel, quiero explicarles lo que es y para qué sirve. Entonces, ¿qué es Solver? Entonces, esta es una herramienta que nos sirve para saber en qué cantidad se tiene que combinar ciertas cosas, es decir, variables, para encontrar un valor óptimo, es decir, objetivo, ateniéndose a ciertas condiciones o restricciones. Esta se puede llevar a si usamos esta función, se puede llevar a cabo el análisis. Entonces también es importante conocer esos tres conceptos básicos de la función solver que son indispensables. El primero de ellos es la celda objetivo, es decir, la celda que representa el objetivo del problema. La segunda son las celdas variables, es decir, son aquellas celdas que se van a poder modificar para llegar al resultado deseado. Y las limitaciones, entonces, son las restricciones que se pueden configurar para que Solver pueda resolver este problema. Entonces, para poderles explicar esta función Solver, voy a empezar con un ejemplo fácil, pero antes el primer paso es verificar que tengamos la función Solver activada. Entonces, para darnos cuenta si la tenemos activada o no, debemos entrar a la parte de datos. Y aquí se supone que en la parte de análisis tendría que aparecer la función solver, como nos damos cuenta no está, entonces tenemos que entrar a archivo, después a opciones, complementos, aquí abajo en administrar le damos en ir y aquí está la función solver, entonces seleccionamos la casilla y le damos a aceptar y después nos vamos a dar cuenta que la función solver va a aparecer acá en datos, de nuevo análisis, aquí está la función solver. Entonces ya podemos empezar. Entonces aquí tenemos un ejemplo fácil. En este caso vamos a suponer que tenemos 3.000 euros para ir a hacer unas compras, en este caso jamón de pavo, queso holandés y perniles de cerdo, pero entonces contamos con un presupuesto limitado, entonces debemos optimizar las decisiones de las cantidades de las unidades que vamos a comprar. Entonces para esto vamos a hacer uso de la función solver. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los artículos. Entonces que el jamón de pavo tiene un precio unitario de 70 euros, el queso de 35 euros y el pernil de cerdo de 60 euros. Entonces ya sabemos que no nos podemos pasar de esos 3.000. Otra cosa importante para utilizar la función solver es que la hoja tiene que estar formulada. Entonces en este caso lo que vamos a formular es la columna del total y lo que vamos a hacer es coger el precio unitario por el número de unidades, que en este caso no lo tenemos, pero es lo que Solver va a entrar a resolver y va a entrar allá. Pero sin embargo tenemos que empezar a formular la hoja de una vez. Entonces aquí cogemos precio unitario por unidades, arrastramos aquí. Y aquí en el total del presupuesto, como aquí nos va a dar el total de lo que valió comprar tantas unidades de tal producto, entonces entramos acá a sumar este total para ver que no nos hayamos pasado de los 3.000. Entonces una vez tengamos acá formulada la hoja, ya podemos entrar a utilizar la función solver. Entonces vamos a entrar a datos, vamos a entrar a solver y aquí están... Aquí está, entonces esto tiene varias partes. Lo primero es establecer el objetivo. Entonces la celda objetivo es este que dice total del presupuesto. Entonces acá sabemos que si vamos a entrar a poner las restricciones, la primera dice tenemos un total de 3.000 euros para comprar los artículos. Entonces esto quiere decir que el total del presupuesto o la celda objetivo tiene que llegar a un valor de 3.000.
acá entonces, cambiando las celdas de variables. Entonces, ¿cuáles van a ser las celdas variables? Las celdas de las unidades, que son las celdas con las que Solver va a entrar a jugar o a cambiar. Entonces acá seleccionamos las celdas de las unidades y después vamos a entrar a poner las restricciones. Entonces le damos aquí a agregar. Entonces tenemos que mirar acá, la primera restricción ya la tenemos, que dice, tenemos un total de 3.000 euros para comprar los artículos. Ya estipulamos esta restricción al momento que seleccionamos la celda objetivo. La segunda nos dice, solo se venden piezas completas. Entonces acá tenemos que entrar a poner que las unidades de pavo, acá le ponemos int, que quiere decir entero. Entonces esto quiere decir que solo nos va a poner números enteros, porque solo nos venden piezas completas. No nos van a vender un pernil y medio, nos van a vender un pernil o 2 perniles. Entonces acá en jamón de pavo entero le damos a agregar. Ahora en el queso igualmente entero, agregar. Y en el pernil igualmente entero, agregar. Y ahora aquí vamos a entrar con la tercera restricción, que dice, se debe comprar mínimo. Entonces, 7 jamones, 15 quesos, 25 perniles. Entonces vamos con la primera. Entonces dice que en lo de los jamones, esto tiene que ser mayor o igual a 7 unidades. Después tenemos el queso holandés, que igualmente tiene que ser mayor o igual, porque aquí nos dice que tiene que ser mínimo. Entonces acá mayor o igual a 15, agregar. Y los perniles igualmente mayor o igual a 25. Entonces aquí ya le damos a aceptar, porque ya pusimos todas las restricciones. Aquí las tenemos. Aquí podemos seleccionar el simplex LP. Y aquí ya podemos entrar de una vez a decir resolver. Entonces aquí nos va a entrar Solver a decir que ya tiene las soluciones, que si queremos podemos entrar a resolver, pero aquí para que nos salga una hoja de respuestas, es decir, para que Solver nos indique qué hizo, entonces le damos aquí en informes de esquema y responder, y le damos aquí en aceptar. Y aquí, como nos damos cuenta, de una vez Solver ya nos solucionó. Entonces tenemos que entrar a mirar que haya cumplido las restricciones. Entonces acá el del presupuesto, como lo dijimos al principio, o nuestra primera restricción, tenemos un presupuesto de 3.000 euros y lo cumplió. Acá en el total del presupuesto fueron los 3.000. Y aquí vamos, como vemos, son unidades, son números enteros, no nos están vendiendo ni estábamos comprando por mitades o por cuartos, estamos comprando los productos enteros. Y entonces acá en la tercera restricción, entonces debían ser mínimo 7 jamones, debían ser mínimo 15 quesos, en este caso fueron 22, es decir que cumplió la restricción. Y por último debían ser mínimo 25 perniles, en este caso fueron 29, entonces también cumplió la restricción. Y acá, como nos damos cuenta, entonces lo que hace Solver es mostrarnos como una hoja aparte, donde nos muestra los resultados y lo que hizo para poder cumplir con este problema. Tenemos un segundo ejemplo que les quiero mostrar para poder terminar de explicar esta función Solver. Entonces en este ejemplo tenemos la compañía farmacéutica americana, cuenta con 4 fábricas que surten los almacenes de 4 clientes importantes, y la gerencia de la empresa desea diseñar un programa de costos mínimos de envío a estos clientes, el suministro de la fábrica, las demandas de almacenamiento y los costos de envío por caja para estos medicamentos en las siguientes tablas. Entonces aquí tenemos las 4 empresas: Indianápolis, Phoenix, Nueva York y Atlanta. Entonces acá en abastecimiento quiere decir que Indianápolis puede abastecer 15 productos, Phoenix 6 productos, Nueva York 14 productos y Atlanta 11 productos. Acá son los 4 almacenes que necesitan ser abastecidos y entonces tienen una demanda, el de Columbus de 10 productos, Minneapolis de 12, Denver de 15 y Los Ángeles de 9. Y acá tenemos los costos de envío, que le cuesta a cada fábrica enviar a cada almacén. Entonces, por ejemplo, que si Indianápolis quiere enviar a Columbia son 25, pero si quiere enviar a Denver son 36, o si quiere enviar a Los Ángeles son 60, y acá pues está toda la variación de productos, la variación de costos que tendrían estas fábricas al querer enviar a estos almacenes.
Entonces ya sabemos acá que el problema es que la empresa, la gerencia, quiere entrar a calcular, quiere entrar a optimizar estos costos de envío para poder cumplir con el abastecimiento que estas fábricas tienen y con la demanda que los almacenes tienen. Entonces, en este caso, para poder resolver este problema, lo mejor, lo que yo recomiendo es pasar todo como a una segunda tabla. Aquí digamos que estas 3 tablas de acá las combiné en una sola. Entonces tenemos las 4 fábricas y los 4 almacenes. Entonces aquí iría, por ejemplo, de Indianápolis a Minneapolis, puede ser. Entonces acá copiamos y pegamos los mismos costos de envío que tenemos en esta tabla. Acá creamos una nueva fila llamada demanda, en donde ponemos la demanda de cada almacén, como lo vemos acá, 10, 12, 15 y 9, en el mismo orden los almacenes. Aquí están los 4 almacenes, las unidades o los productos que demandan y el abastecimiento que tiene cada fábrica, que Indianapolis tiene 15, Phoenix 6, Nueva York 14 y Atlanta 11, acá los tenemos. Entonces acá lo que hice fue poner de otro color la demanda y el abastecimiento, como para poder diferenciar y que no vayamos a entrar a confusiones. Entonces, después de que hicimos la tabla, vamos a tomarla, vamos a copiarla y pegarla, puede ser aquí abajo. Y entonces vamos a tomar esta tabla como tabla de referencia, y esta tabla es la que va a entrar a utilizar Solver para poder solucionar. Entonces ya sabemos que aquí son los costos de envío, pero en sí queremos es optimizar estos costos. Entonces tenemos que entrar a mirar cuántas unidades o cuántos productos tiene que enviar cada fábrica a cada almacén para poder optimizar esto. Entonces sabemos que como cada fábrica solo puede producir tantos productos, entonces estos van a ser estas van a ser las restricciones, lo de abastecimiento y también lo de la demanda, que es lo que necesita cada almacén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez copiamos y pegamos este cuadro aquí abajo, vamos a borrarle todos estos datos y vamos a entrar, como lo mencioné en el ejemplo anterior, a formular la hoja. ¿Y cómo lo vamos a hacer en esta ocasión? Entonces, como tenemos que llegar a estos objetivos, es decir, aquí 10, aquí 12, 15, 9 y aquí también 15, 6, 14 y 11, entonces vamos a formular, pero no podemos poner los valores, entonces es con autosuma. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya cuando Solver me encuentre la solución, quiere decir que acá la suma de este me va a dar los 10, que es la demanda que tiene Columbus, y así cada almacén, e igualmente a este lado, el abastecimiento que cada fábrica puede ofrecer. Entonces aquí vamos a darle en autosuma que me sume estas 3, y así con cada columna que me sume estas 3. Y lo mismo aquí con las filas, me tiene que sumar esto. Y aquí abajo puede ser, vamos a poner una celda que se llame resultado, porque este va a ser el objetivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este objetivo? También lo vamos a formular. Entonces vamos a utilizar la fórmula suma producto acá, y acá primero en nuestra matriz 1 vamos a escoger esto de acá, le damos punto y coma, y después vamos a seleccionar esta de acá y cerramos con doble paréntesis. ¿Qué quiere decir? Esta fórmula? Como este va a ser el resultado, este va a ser el objetivo, entonces una vez Solver resuelva y nos diga cuántas unidades va a mandar cada fábrica, cada almacén, nos va a multiplicar cada celda de estas con cada costo de envío, pues para saber cómo van a funcionar los valores de esos envíos, porque como ya sabemos, el objetivo de la gerencia de la empresa es entrar a minimizar costos. Entonces ya una vez tengamos formulado esto y formulado esto, ya vamos a entrar a utilizar la función Solver.
Entonces nuevamente datos Solver, aquí en la celda objetivo, entonces vamos a seleccionar esta de el resultado, y aquí en esto, como la empresa o los gerentes quieren minimizar costos, entonces vamos a seleccionar mínimo. ¿Cuáles son las celdas variables? Estas que van a ser con las que Solver va a entrar a jugar, es decir, estas de acá las seleccionamos. Y después vamos con las restricciones. Entonces vamos a empezar a agregar. Podemos agregar una inicial que diga que solo nos bote números enteros, que solo nos bote unidades, igualmente como en el ejemplo anterior. Entonces seleccionamos acá y acá le damos int y le damos agregar. Y ahora vamos a empezar con cada fábrica y cada almacén. Entonces acá de Columbus, esto tiene que ser igual a 10 como aparece acá, y así con cada una. Entonces agregar. Minneapolis tiene que ser igual a 12. Denver tiene que ser igual a 15. Los Ángeles tiene que ser igual a 9. Y ahora vamos con las fábricas. Entonces Indianapolis, acá seleccionamos esta celda también, tiene que ser igual a 15. Phoenix tiene que ser igual a 6. Nueva York tiene que ser igual a 14. Y Atlanta tiene que ser acá, tiene que ser igual a 11. Y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos las restricciones. Y acá podemos seleccionar esta casilla que dice convertir variables sin restricciones en no negativas, es decir, que no nos vayan a quedar valores negativos. Y una vez ya tengamos todo esto, podemos entrar a darle resolver. Igualmente, como queremos que nos boten nuestra hoja de respuestas, acá ya estamos en informes de esquema, vamos a seleccionar responder y le vamos a dar a aceptar. Y acá, como se dan cuenta, ya solucionó. Aquí tenemos, como nos damos cuenta, Columbus tiene una demanda de 10 unidades. Entonces quiere decir que Nueva York le va a enviar 5 y Atlanta le va a enviar 5. Minneapolis tiene una demanda de 12, entonces Nueva York le enviará 9 y Atlanta le enviaría 3. Denver necesita 15, en este caso Indianapolis le va a enviar las 15 unidades, los 15 productos, y Los Ángeles tiene una demanda de 9, en este caso Phoenix le enviará 6 y Atlanta le enviará 3. Y por este lado también tenemos que ver que se haya cumplido como el abastecimiento o la facultad de abastecimiento que tiene cada fábrica. Entonces acá en este caso Indianapolis le enviará las 15 unidades a Denver, entonces aquí ya se cumplió su abastecimiento. Phoenix tiene 6 unidades de abastecimiento, se le enviará las 6 unidades a Los Ángeles. En este caso Nueva York tiene 14, entonces enviará 5 a Columbus y 9 a Minneapolis. Y Atlanta tiene 11 unidades de abastecimiento, de capacidad de abastecimiento, entonces enviará 5 a Columbus, 3 a Minneapolis y 3 a Los Ángeles, y de esta manera cumplen con las restricciones de respetar las capacidades de demanda y las capacidades de abastecimiento de las fábricas y de los almacenes. Y por último vemos que en total con estos envíos va a costar 1.835, entonces esta es la solución más óptima que Solver encontró para poder cumplir con el objetivo que los gerentes de la empresa tienen.